Ya, perfecto. Ya. Muchas gracias, entonces les doy la bienvenida a nuestra clase de cálculo en varias variables. Hoy día vamos a hacer, a pesar de que es día martes, vamos a hacer la segunda clase de la semana 9, porque el viernes pasado recuperamos una clase de las 4 perdidas, entonces ya vamos adelantándonos un poquito. La idea es que este viernes a las 4 recuperemos una segunda clase, entonces entre jueves y viernes vamos a hacer la semana 10. Y ya vamos a quedar solo una semana. Recuerden que estamos viviendo la semana 11. La semana 11. Entonces recuperamos una clase este viernes, una clase más el viernes pasado, y así antes de las vacaciones de fin de casi fin de semestre, no sé, vacaciones de 2/3 del semestre, vamos a tener solamente un atraso de una clase que después vemos si lo recuperamos más adelante o se nos viene el control y a lo mejor damos algunos indicios de la materia. Entonces, estábamos viendo funciones continuamente diferenciables. Y vimos que si el dominio era A abierto subconjunto de Rn, ese es un resultado bien importante, continuamente diferenciable, finalmente era lo mismo que ser de clase C1. Ahora, ser de clase C1 es más fácil, porque de clase C1 significa calcular solo las derivadas parciales. O sea, les dan una formulita y uno calcula deriva con respecto a X, deriva con respecto a Y, mira los resultados, y si esas derivadas parciales son continuas, ahí uno mueve el punto, entonces en ese caso la función es C1, y eso implica que la función no solo tiene derivadas parciales, sino que es diferenciable, no solo es diferenciable, sino que es continuamente diferenciable, no solo diferenciable, sino que la función es continua, porque toda función diferenciable es continua. Entonces, pero ustedes sabían que cuando las derivadas parciales existen, eso podría ocurrir incluso con funciones discontinuas. Pues bien, si las derivadas parciales existen en todo un abierto y esas derivadas parciales son continuas cuando me muevo en ese abierto, entonces la función es continua, cosa que no se podía demostrar con derivadas parciales. ¿Por qué la función es continua? Porque la función pasa a ser función de clase C1 y al ser C1 es diferenciable, de hecho continuamente diferenciable, pero basta con que sea diferenciable para decir diferenciable implica continua. Y ahí tienen que las derivadas parciales son tremendamente potentes cuando existen en un abierto. Si solo existen en un punto, pueden pasar cosas raras. Que era esa función que valía 0 en los ejes y fuera del eje valía 1. Bueno, ahí las derivadas parciales en el origen existían, pero si ustedes se mueven sobre el eje de las y, ya las derivadas parciales dejan de existir porque la función vale 0 en el borde y la función pasa discontinuamente a 1. Las derivadas parciales no son continuas. Esa función tiene derivadas parciales en algunos puntos, pero no es de clase 0. Ya, ahora, ser continuamente diferenciable es más, porque incluso pueden pensar en A que tengan dominios en un espacio vectorial normado cualquiera. Ahora, si quieren trabajar con funciones continuamente diferenciables, hay cuatro resultados que los voy a escribir como un resumen, pero no los vamos a demostrar porque pienso que a estas alturas esas demostraciones ya las deberían saber. O sea, de solo mirar uno dice, claro, esta cosa es tremendamente cierta. Entonces, miren, algunos teoremas. Un primer teorema. Pues lo voy a escribir como teorema, pero el resultado en realidad es bien sencillo. Mira, dice, si tengo dos funciones f y g, ambas funciones continuamente diferenciables, en un conjunto A abierto, subconjunto de E abierto, siempre es en un abierto porque así me puedo mover perfectamente, entonces la suma es continuamente diferenciable. ¿Por qué? Bueno, porque, ¿se acuerdan? El diferencial de la suma es la suma de los diferenciales. Y si cada diferencial por separado es una función continua, aplican ahí el hecho de que la suma de funciones continuas es continua, y así sostiene que el diferencial de la función suma es un operador lineal continuo, es un operador lineal continuo, pero cuando yo me cambio de punto en punto, varía continuamente. Entonces, es fácil demostrar que la suma es continuamente diferenciable, lambda f es continuamente diferenciable. Si estuvieran a valores en R, si f viviera en R, entonces aquí lo ven, si f fuera una función que va de a valores en R, entonces incluso podrían multiplicar la f por la g y podrían decir que la función f por g es continuamente diferenciable. Si la f fuera valores en R, pudieran dividir, podrían decir que g partido por f, todas esas son continuamente diferenciables. Continuamente diferenciables.
aunque uno no esté en Rn. O sea, si está en Rn, fácil, porque en Rn las funciones son de clase C1. En Rn se trata de derivadas parciales, y la derivada parcial de la suma de las derivadas parciales. Pero si están en otro conjunto más complicado, no importa, porque es simplemente la continuidad de la suma. La continuidad de la suma, de la relación, del producto cuando están en R, del cociente cuando una función es R. Son continuamente diferenciables. Ya. Ese es el teorema 1. Ahora, anexo a ese mismo, esto le voy a poner parte 1. Parte 2, la composición. La composición, ¿cuánto vale el diferencial de la composición? 2. Entonces, si f es una función de A subconjunto de E a valores en F, y G es una función que tiene por dominio B subconjunto de F a valores en G, tal que la composición F o G tiene un dominio abierto. Incluso si quieres, para no complicarme con el dominio, digamos que la G tiene dominio F, punto. Entonces la composición G o F tiene simplemente dominio subconjunto A de E a valores en G. Bueno, si la F es continuamente diferenciable, entonces si F continuamente diferenciable en A, si G continuamente diferenciable en su dominio, si F y G son continuamente diferenciables, entonces la composición continuamente diferenciables, entonces la composición, ¿qué composición? La composición, la puse mal, no es la composición F compuesta con G, la composición es, ¿cuál va primero? Bueno, por dentro va la F, ¿cierto? Es G compuesto con F. ¿Y por qué no me dijeron nada? Podrían haberme retado ahí, me han dicho, miren, ¿cómo escribiste la composición al revés? G o F, ¿cierto? Primero la F y después la G, o sea, G de F de X. Entonces, si las dos son continuamente diferenciables, la función G o F es continuamente diferenciable. G o F es continuamente diferenciable. Y a lo mejor lo que conviene es que recordemos cómo se calculaba el diferencial de la función G o F. Sí, eso hay que sabérselo bien, porque se usa bastante, ¿cierto? El diferencial de la composición de G o F. ¿Cómo se calculaba ese diferencial en un punto A cualquiera? Bueno, si lo calculan en un punto A cualquiera, eso era A. Era más fácil ese diferencial aplicarlo a una dirección H. Ya, entonces, aplicado a la dirección H, sí creo que no se acordaba, era el diferencial de la función G en el punto, ¿en qué punto? En el punto f de A, y eso aplicado como función lineal continua a la dirección diferencial de f en el punto A aplicado a H. Así era, ¿cierto? Entonces, este diferencial aplicado en esa dirección. Ahora, si se olvidan de la función del H, dicen, oiga, esto como función lineal continua, eso es bien simpático también, el diferencial de la composición de G o F, ya le puse paréntesis cuadrado, en un punto A. Esta cosa ya ahora es un operador lineal continuo que va de E en G. ¿Cierto? La composición va de E en G, ahora como operador lineal continuo. Me olvido de la H. Entonces, ¿qué significa? Significa que primero tengo que aplicar la función diferencial de FA en H y al resultado tengo que aplicarle esta otra función. Eso no es más que una composición. Entonces, el diferencial de la composición es la composición de los diferenciales. Diferencial de G en el punto F de A compuesto con el diferencial de F en el punto A. Ahí tienen su regla de cómo se calcula el diferencial de una composición, cosa bien importante porque lo voy a necesitar casi en el teorema que vamos a demostrar. Ahí sí que tenemos que hacer estas cosas, pero bien hechas. Ya, ¿qué más puedo decir? Bueno, ¿por qué es continuamente diferenciable? Porque este es un operador que es continuo cuando el punto A se mueve. Esto es continuo, y esta de acá es la función f de A, es continua. Este es un operador continuo, la función G es continuamente diferenciable, es continuo. Aquí hay composición de funciones continuas y después el resultado es, una composición, dos funciones continuas compuestas. Eso da, el resultado final es continuo, así que simplemente es la continuidad de la composición. La función composición es continuamente diferenciable. Teorema 1. No lo vamos a demostrar. Teorema 2. Tampoco lo vamos a demostrar porque parece que es bastante directo si uno combina. Se nos aprendió todas las cosas anteriores. Entonces, si tienen una función f que va de A subconjunto de E a valores en Rn, o Rm, tal que a cada x la asocia f de x, pero el f de x es un vector de Rn, así que ese vector se escribe como f1 de x hasta fm de x. Ya. Teorema totalmente esperable. La f es continuamente diferenciable si y solamente si
f es continuamente diferenciable, si y solamente si, ya, ¿viste? Vean, me siento solito, f continuamente diferenciable en el abierto A, si y solamente si, ya, díganme algo ahí. Sí. Si cada componente en Rm es diferenciable. Si cada componente en R, ¿cierto? Porque la f viene en Rm y tiene m componentes en R, entonces sí, solo sí, claro. Para todo j desde 1 hasta m, la función fj, que es una función que va de A en R, también es continuamente diferenciable. Continuamente diferenciable en A. Ya, la frase la escribo ahí un poco a la rápida porque siempre es la misma frase, continuamente diferenciable. Son los teoremas de continuamente diferenciables, composiciones de funciones continuas. Ya, y solamente me interesa combinar la composición con dos resultados adicionales, que es cuando una función es continua. Cuando una función es continua y tiene un valor en un punto, ¿cómo es alrededor del punto? Cuando una función es continua, aquí encontré mi borrador. Cuando una función es continua, y en un punto tiene un valor, ¿cómo es alrededor del punto? ¿Cambia bruscamente o cambia de a poco? De a poco. ¿Cierto? Entonces, ese hecho de que una función cambie poco es algo que me permite describir lo siguiente. Entonces, dos teoremas de funciones lipschitzianas. Entonces, un teorema de continuamente diferenciable y lipschitziana. Entonces, uno dice, si f va de A subconjunto de E a valores en F, es continuamente diferenciable, siempre el mismo dato, en A, en el abierto A. Y toman un punto A chica de A, bueno, en ese punto la función tiene diferencial. De hecho, en todas las vecindades tiene diferencial, pero el diferencial varía poco alrededor de la función. Entonces, ustedes saben que cuando uno tiene una cota del diferencial, tiene una cota de la variación de la función. Tiene una cota de la variación de la función. Ahora, el teorema de los incrementos finitos. La variación de la función es menor o igual que la cota del diferencial por la variación de las x. Entonces uno puede decir, bueno, en el punto A el diferencial tiene un valor. Entonces, si yo me muevo poco en torno del punto A, el diferencial cambia poco. Así que pueden hacer lo siguiente. Para todo epsilon positivo, me voy a mover epsilon. O sea, me voy a mover un poquito epsilon, o sea, un poquito. Entonces, siempre existe una vecindad, existe un delta positivo, tal que si ustedes trabajan en la vecindad, entonces dicen, voy a poner aquí, para todo x1, x2 de la bola centrada en A de radio delta, cuando yo me muevo en torno de delta, el diferencial cambia. Sí, ciertamente poco. Cambia poco. Entonces, como el diferencial en A valía diferencial en A, alrededor de él no va a ser más grande que el diferencial de A más epsilon. Alrededor de él no va a ser más grande que el diferencial de A más epsilon. Entonces, digo que en esa bola, la cuota del diferencial es el diferencial en A más epsilon, así que f de x1 menos f de x2 es menor o igual que la cota del diferencial, pero la cota del diferencial es la norma del diferencial en el punto A más poco. Esa es la cota del diferencial. Y esa cota del diferencial, por supuesto, que va multiplicada por norma de x1 menos x2. Es el teorema de los incrementos finitos aplicado en una bola chica en torno de A, donde aquí debería poner el supremo del diferencial, pero en esa bola el diferencial no es más grande que lo que valía en A más epsilon. Basta con considerar, si quieren, la norma del diferencial, que es también una función continua, a valores en R. Entonces, la norma del diferencial es menor o igual que la norma en el punto más un poco. Y ahí tienen una especie de función lipschitziana, pero esto se llama lipschitzianidad local, porque es la lipschitzianidad en el punto A. O sea, toman un punto A y en torno de él el diferencial no les da una cota. El diferencial no es la constante de Lipschitz. Pero si al diferencial le agregan un poquito, es como que, ¿te fijan? Es como que dijera f de x1 menos f de x2 menor o igual que la derivada por x1 menos x2, casi como teorema de valor medio. Pero, entonces, no, pero hay que acotar, entonces, esto de aquí es uniforme, no depende de x1 y x2, no es la norma diferencial en A, pero si le suman un poco, ahí existe esta bola, en una bola chica, en torno del punto A, donde esta cota es cierta, donde la función es lipschitziana. Las funciones continuamente diferenciables son lipschitzianas localmente. O sea, uno separa un punto A y en ese punto A se puede establecer una cota de la diferencia de la variación de los f. Ahí tienen su cota.
Ahora, si uno quiere una cota global de la lipsicianidad, entonces ahí realmente tienen que tomar el diferencial en todas partes y tienen que calcularse el supremo del diferencial. Ahora, el problema del supremo es que no siempre existe, o sea, depende de cuál sea el conjunto. Entonces, pero, si es una función continua, el diferencial es continuo, continuamente diferenciable. Si es una función continua y yo le quiero calcular su máximo, ¿cuándo las funciones continuas tienen máximo? ¿Qué teorema tenemos que me dice que las funciones continuas a valores en R tienen máximo? ¿Cómo tiene que ser el dominio para que sea máximo? Tiene que ser un compacto. Entonces, si ustedes dijeran, mira, mi dominio no es cualquier cosa, si mi dominio es compacto, ahí puedo encontrar el supremo de esta cosa, y ahí puedo decir que la función es Lipschitz global. Entonces, teorema 2. Teorema 2, uno dice, tengo la misma función, f sigue siendo continuamente diferenciable de A subconjunto de E en F, entonces, continuamente diferenciable en el abierto. Pero si es abierto no es compacto. Lo que pasa es que si la función es continuamente diferenciable en un abierto, uno toma un compacto dentro de él. Ahora, eso es un poquito más que una bola, entonces uno dice, para todo compacto, para todo K que sea subconjunto de A, que sea compacto, la función es lipschitziana, porque ahí hay supremo del diferencial. Y ahí pueden decir, para todo K se cumple que, para todo x1, x2 en K, la diferencia f de x1 menos f de x2, eso es menor o igual que una constante L veces x1 menos x2. ¿Y cómo calculo la L? Donde la constante L vale... eso es teorema de los incrementos finitos. Uno sabe que se puede acotar por el supremo del diferencial. Entonces la L tiene que ser cualquier número que sea más grande que el supremo del diferencial en K. Entonces, de hecho el L más chico, el L óptimo, es L igual, se la visito no, se me perdió el que estaba escribiendo, L igual máximo de la norma del diferencial de f en cualquier punto donde me muevo con mi variable x dentro del compacto. ¿Cuál es la idea? Que como el conjunto es compacto, ese máximo existe. Como es compacto, ese máximo existe. ¿Y cómo lo puedo calcular ese máximo? Ahí tengo el teorema de los incrementos finitos. La función es Lipschitz global. O sea, es lo típico, ¿cierto? Si uno quiere demostrar que una función es lipschitziana, por ejemplo, ¿cómo se demuestra que seno es lipschitziana? Bueno, seno tiene derivada coseno, y el coseno, su valor máximo es 1. Entonces uno dice, bueno, la función seno es lipschitziana de constante 1. Uno aplica el teorema por el medio y dice, la derivada la acoto por 1. Así se demuestra casi que cualquier función es lipschitziana. ¿La función tangente es lipschitziana? No, en el abierto menos pi medios no. Pero es continuamente diferenciable en el abierto menos pi medios. Si ustedes cortan un compacto, meten dentro del intervalo menos pi medios un cerrado dentro, en ese cerrado, claro, ahí es lipschitziana, porque ahí tienen que tomar el punto donde la derivada es lo más grande posible, que va a ser justo en los bordes. En los bordes la derivada es lo más grande posible. Ahí tienen su teorema de funciones continuamente diferenciables que se puede aplicar a todo lo que sigue. Ahora, ¿por qué me interesa todo esto? Porque ya les dije que necesitábamos ver un superteorema que vamos a enunciar hoy día, vamos a comenzar a demostrar hoy día, pero no sé, he hecho pruebas, creo que nunca lo alcanzo a demostrar en muy poco tiempo, así que vamos a demostrarlo hoy día y lo vamos a terminar el día jueves. El famoso, bueno, hay dos teoremas famosos, pero vamos a hacer uno y después el otro se demuestra a partir de este. El teorema famoso que vamos a demostrar es el teorema de la función inversa. Teorema de la función inversa. Así que si quieren pueden poner como título, este es el famoso teorema de la función inversa. Teorema de la función inversa. Después les voy a ver otro teorema que se parece mucho, un poco más enredoso nada más, o sea, entre este y el otro, es el teorema de la función implícita. Este de aquí es el teorema de la función inversa, que dice que una función tiene inversa. O sea, lo que yo quiero hacer es, tengo una función f, ¿cierto? La idea típica es, tengo una función f de a valores en f, una función dada, tengo una función dada, es tal que a cada x la asocia f de x, y yo digo f de x igual y, ¿cierto? Y la gran pregunta es,
Si esa función es sobreyectiva, la gran pregunta es si yo puedo despejar ¿a quién despejar? Función inversa. ¿A que despejar a quién en términos de quién? X. A X en términos de Y, o sea, devolverme, en vez de darle Y, yo quiero encontrar la X. Quiero demostrar que esa cosa es una función, quiero demostrar que esa función es continuamente diferenciable, le quiero calcular su diferencial, y bueno, eso es todo lo que quisiera. Ahora, para eso, algunos datos, ¿cierto? Entonces, mi teorema dice lo siguiente, ya, aquí va el enunciado, teorema. A ver si lo podemos escribir con buen lápiz, teorema, ahí sí. Teorema. Entonces, primero, mi función f es una función que va de A, subconjunto de E en f. Es una función continuamente diferenciable. Se fijan ahí todo lo que sabemos de continuamente diferenciable. Es continuamente diferenciable. En el abierto, este A abierto, eso, en el abierto A. Claro, para que la función tenga el sentido que es diferenciable en todo el abierto, normalmente el diferencial se calcula en el interior del dominio, supongo que es abierto y así me ahorro todo ese tipo de cosas. Entonces, mi función es continuamente diferenciable en el abierto. ¿Qué más? E y F no son cualquier cosa. E y F son espacios de Banach. Son espacios de Banach. ¿Qué significaba eso? De todas sus sucesiones de Cauchy convergen. Bien, excelente. Toda sucesión de Cauchy es convergente, lo cual en los espacios vectoriales normados normales podría ser falso. Ahora, cuando en un espacio vectorial normado las sucesiones de Cauchy no convergen, ahí hay trucos para transformar ese espacio en Banach, que es completarlo agregándole puntos nuevos, que son esos famosos límites a los cuales querían converger las sucesiones de Cauchy. Es algo parecido a lo que se hace con los números racionales. Los números racionales, uno toma las sucesiones de Cauchy, no todas convergen, pero el viejo truco para pasar de los racionales a los reales y construir los números reales es tomar las sucesiones de Cauchy en los racionales, a esas sucesiones de Cauchy asociarles un elemento. De hecho, uno define una relación de equivalencia, dice que dos sucesiones de Cauchy son equivalentes si, solo si el límite de la diferencia es cero. La diferencia de sus dos sucesiones de Cauchy puede tener límites. Si el límite es cero, se dice que las sucesiones de Cauchy son equivalentes porque quieren converger a lo mismo. Y a esas clases de equivalencia definidas por esa relación se les llaman nuevos números y de ahí se construyen los reales. Ya, esa es una cosa de cómo uno podría hacer que un espacio cualquiera fuese de Banach. Ahora, aquí para el teorema de la función inversa necesito que los espacios sean de Banach por varias razones. Ya. Después, antes de seguir, este problema es un problema fácil, debería ser fácil, si la f fuese lineal. Si en lugar de demostrar eso, ustedes tuvieran L de x igual y, si la L fuese una función lineal, uno diría que la función lineal es más fácil de invertir. De hecho, si fuera función lineal en dimensión finita, ojo, que aquí la dimensión puede ser finita y el problema de la función inversa es tan complicado. El problema de la función inversa, su complicación no es tanto la dimensión, su complicación es que la f normalmente no es lineal. O sea, estamos enfrentados a los problemas no lineales. F es un problema no lineal, dimensión finita, incluso en R no es evidente que una función se puede invertir. Entonces, pero si la función es lineal, si están en dimensión finita, si están en dimensión finita, esta cosa se escribe simplemente como a por x igual y, y ahí tienen toda una batería de teoremas que les dicen cuándo la función lineal es invertible, cuándo a es invertible, a que tiene que hacer calcularle su condición necesaria y suficiente para que sea invertible, que la ecuación homogénea tenga solución única, que para todo y existe al menos una solución en x, eso implica que la A es invertible, que la dimensión del espacio de partida sea igual a la dimensión del espacio de llegada, por cierto, ¿qué más? Que el determinante de la matriz A sea distinto de cero, ¿cierto? O sea, ahí uno dice, ese problema lo puedo agarrar. O sea, si es lineal, uno puede hacer cosas. Si es lineal en dimensión infinita, uno puede intentar generalizar las cosas de dimensión finita o vivir en este mundo. No es tan complicado. El problema de la f es que la f es no lineal, es una cosa cualquiera. Entonces, por esa razón, uno le pone un dato adicional. Supongamos que toma un punto A. Entonces, digamos que sea un punto del dominio. Un punto, recuerden que el dominio era abierto, así que es un punto del interior del dominio. Entonces, el segundo dato importante, si el diferencial de la función f en el punto A, ese es una operador lineal, es el lineal, y ese va de E en f.
Entonces, si ese operador lineal es invertible, dicho en dimensión finita, si la matriz que representa a esa función lineal es invertible, o sea, si el diferencial es invertible, entonces, ya, eso es súper importante. Si el diferencial, que no era otra cosa más que una función lineal que va de en f, si esa función lineal es invertible, entonces, ¿qué significa eso? Que, bueno, además de ser lineal, de ser continua, es sobreyectiva e inyectiva, ¿cierto? Si ese diferencial es biyectivo, ¿cierto? Tiene función inversa, entonces, si eso es así, la función f es invertible porque la función f se parece a su diferencial. Ahora, hay que precisar bien eso. ¿Qué significa dónde es invertible? Entonces, el resultado es difícil de escribir. Pero miren, en el punto A, la función se puede caracterizar totalmente por el diferencial. Y en una vecindad del punto A, el diferencial no cambia mucho, porque la función es continuamente diferenciable. Entonces, como el diferencial no cambia mucho, uno esperaría que si el diferencial en A es biyectivo, si el diferencial en A es invertible, en una vecindad del punto A el diferencial también sea invertible. Entonces, si eso es así, bueno, el teorema dice, claro, existe un abierto V, subconjunto de E, abierto, que contiene el punto A, tal que el punto A está en V, y tal que cuando ustedes la función f la restringen a ese abierto, esa función f. Ahora, para no poner la función restringida al abierto con tanta decoración, a esa función le voy a poner f tilde nada más. Le voy a poner f tilde porque la voy a tener que escribir muchísimas veces. Y si cada vez tengo que poner una rayita índice b, sí, va a ser la rotación muy pesada. Mejor le pongo tilde a la restricción de la función original, donde el dominio es v. Ya, me restringí un dominio, y el codominio es, para que sea sobreyectiva, es f de b, tal que cada x la asocia f de x. Esa función es invertible. Esa función es biyectiva. Esta de aquí es biyectiva. Biyectiva. O sea, sobreyectiva. Bueno, sobreyectiva evidente. Eso no es mucho lo que hay que hacer. La sobreyectividad es cosa de poner conjunto imagen y ver la imagen de lo que está allá. Pero más que sobreyectiva, lo importante es que sea... Para que sea biyectiva, lo importante, ¿cuál es la complicación? Si no, no habría nada que demostrar. La sobreyectividad, pues tomo un B cualquiera, tomo una bola, cualquier cosa, le aplico el conjunto imagen y siempre va a ser sobreyectiva. Pero, ¿cuál es la complicación? Que esa función tiene que ser... Inyectiva. O sea, para cada Y acá hay un único X allá que resuelve la ecuación. O sea, la existencia no es tan grave, pero la unicidad es la que es más importante. La existencia y la unicidad. Bueno, y después la existencia de ese abierto B. Esa función es biyectiva. ¿Y cómo es biyectiva? Tiene inversa. De tal modo que la función inversa, si ustedes toman esa f tilde, la invierten, esa función es continuamente diferenciable. Es continuamente diferenciable en f de b. De hecho, f de b es un abierto. Eso no siempre es cierto con las funciones continuas. No siempre que uno tiene un abierto, la imagen de un abierto es un abierto. Pero como aquí la función es biyectiva y la inversa es continua, entonces este de aquí es la preimagen de b por la función inversa. Entonces, como esta es la preimagen de b por la función inversa, es también abierto. O sea, estos dos son abiertos. Supongo que sabemos todos, han hecho ese ejercicio. Incluso, de hecho, me preguntaban en control si lo podían usar. ¿Cierto? Que la preimagen de un abierto siempre es abierto cuando las funciones son continuas. Las preimágenes de abiertos son abiertos. Ya, así que las imágenes no. Pero esta imagen es preimagen con la función inversa. Una vez que uno demuestra que la función es invertible, entonces ese conjunto es abierto y mi función es continuamente diferenciable. Y no sé, y les pongo el último resultado. Y el diferencial de la función inversa en cualquier punto f de x, el dominio de la función inversa son las imágenes acá, ¿cierto? Entonces, en un punto f de x, el diferencial es bien fácil de calcular. Este es un operador lineal continuo que va de dónde en dónde. La función inversa, ¿de dónde en dónde? La función f iba los espacios e y f, con su dominio, ¿cierto? Restringí el dominio, restringí el codominio, pero el espacio sigue siendo e, sigue siendo f. Entonces, el diferencial de la f va de e en f, y el diferencial de la inversa es una función lineal continua que va de... La inversa va de acá hacia allá, ¿cierto? La inversa va al revés, o sea, la inversa va así.
Y si la inversa va en el sentido contrario, su diferencial es una función lineal continua que va de ¿dónde en dónde? ¿Cierto? Del espacio F en el espacio E. Esta es una función que va de E en F, lineal continua. Pues bien, esa función lineal continua es bien fácil. Es cosa tomar el diferencial de la función F, eso calcularlo en X. Esa cosa es una función lineal continua que va de dónde en dónde. Esa va de... ¿qué puse? Me lo dictaron bien, pero yo lo escribí mal. Disculpen. Esta de acá era una función lineal continua que iba de... ¿Cómo era? Dícteme de nuevo. De F, ¿cierto? Ahora que escribí este 8 me di cuenta, bueno, ¿cómo estoy escribiendo la misma cosa? No, esta es la inversa, va de F en E. Esta de acá va de F. Y lo que hay que hacer con este que va de F para obtener el diferencial que va de F en E es ese diferencial como función lineal calcular su inversa. Como función lineal calcular su inversa, y ahí tienen el diferencial de la función inversa. Ahí tiene su super teorema. Ese es el gran teorema de la función inversa. La gran hipótesis que utiliza este teorema, ¿cuál es la gran hipótesis? Bueno, la gran hipótesis es que la función sea continuamente diferenciable. Eso no es una gran cosa porque en la práctica muchas funciones tienen derivadas continuas, de hecho son todas veces derivadas y esas cosas. Ya, eso no es una gran hipótesis. Que sean espacios de Banach, por ejemplo, si están en Rn y Rm, Rn y Rn son Banach, así que tampoco es una gran hipótesis. La gran hipótesis es que esta de aquí. Esa es la gran hipótesis. La gran hipótesis es que la función lineal diferencial, si están en Rn, están pensando en las matrices. Ahora, ojo, que si están en Rn, para que una matriz sea invertible, necesitan que la matriz sea cuadrada. Que sea cuadrada. O sea, cuando están trabajando en dimensión finita, el espacio E es Rn y el espacio F de la misma dimensión. También Rn. O sea, ahora, aquí cuando estoy en general puse E y F porque en general no tiene por qué haber dimensión. O sea, pueden haber dos espacios isomorfos sin que las dimensiones sean las mismas, pero cuando están en dimensión finita tienen que tener la misma dimensión. Entonces, claro, la gran hipótesis es que este diferencial es biyectivo. O sea, la matriz que está acá atrás es una matriz cuadrada invertible. Eso dice, la matriz es cuadrada e invertible. Si la matriz es cuadrada e invertible, existe la función inversa, pero, bueno, después viene el resultado. Existe la función inversa, pero solo localmente. Les voy a hacer un dibujito. Ese es el dominio A. Acá voy a dibujar el F. Entonces, miren, la función en el punto A, ahí está el puntito A, que está parte del dominio. Acá al lado derecho está su imagen, ahí está F de A. Entonces, claro, a lo mejor la función por acá puede tener cualquier cosa, pero existe una forma de restringir el dominio a una vecindad, a un conjunto abierto que envuelve el punto A, tal que cuando ustedes consideran la función solo de aquí, allá, solo de aquí, allá, solo de aquí, allá, solo de aquí, allá, esa función es inyectiva. El conjunto imagen es algo como eso, ahí tiene su conjunto imagen. A lo mejor la geometría es rara, y la función de aquí hacia allá es esta función, no la original. La original, ese punto tenía imagen igual a f de a. No era inyectiva, pero no importa, porque a ti no te estoy considerando. Así que a ti no te considero, solo considero los valores de la x aquí, los valores de los y allá, y en ese caso esos dos conjuntos son biyectivos. Hay una biyección, la función f es biyectiva en esos dos conjuntos. Ya, ahora, si lo quieren mirar en primer año no se demuestra el teorema de la función inversa. Ahí justamente en primer año uno dice, si la función f tiene derivada, la función inversa tiene también una derivada. Pero ahí se supone que la inversa existe, ahí se supone que la inversa es continua, ahí se suponen muchas cosas. Se supone que la inversa es continuamente diferenciable. Y al final lo que uno hace en primer año demuestra esa formulita haciendo múltiples hipótesis. Claro, ¿cuál es la hipótesis en primer año? Que el diferencial de R en R es la derivada. ¿Qué significa diferencial inyectivo? Significa que la función esa que el diferencial en primer año, el diferencial de f en un punto A, es la función que a cada h le asocia f' de A por h. ¿Qué significa que esta función sea invertible? Significa que si me ponen aquí un y, yo soy capaz de despejar la h. Eso significa ser invertible. Yo soy capaz de despejar la h. ¿Y cuándo soy capaz de despejar la h? ¿Qué requiero en primer año para despejar la h de esa ecuación elemental?
que la prima sea distinta de 0. Simplemente que la derivada sea distinta a 0. Así que si ustedes llevan el teorema de la función inversa al primer año, les dice que cada vez que una función tenga derivada distinta de 0, entonces esa función es invertible localmente en torno de ese punto. Miren, tomen una función cualquiera. Una cualquiera. Bueno, no sé, una cualquiera ya. Ahí, una. No sé, la ven, esa cualquiera. Entonces, ustedes dicen, ¿me doy ese punto? En ese punto la derivada distinta de 0, existe un intervalito en torno a ese punto, desde ahí hasta ahí, donde esa función es totalmente inyectiva. O sea, los distintos puntos X tienen puntos Y totalmente diferentes, porque la función, bueno, gráficamente dice, porque como la inclinación es distinta de 0, no pueden haber dos imágenes. Si hubieran dos imágenes, o sea, dos preimágenes de la misma imagen, habría algo raro. Ahí, perfecto. Y después por acá, por ejemplo, bueno, por acá tienen también función inversa, o sea, la función es inyectiva. ¿Dónde no hay? ¿Dónde no puedo encontrar función inversa? Ahí abajo. No sé si están pensando lo mismo que yo, se parece hasta una... Se parece a una parábola, ¿cierto? No, siempre cae, ¿cierto? Piensan eso. ¿Y dónde no puedo encontrar función inversa? En el vértice. ¿Por qué en el vértice no? Porque si ustedes en el vértice se mueven hacia la izquierda y hacia la derecha poquito, recuerden que esto es función inversa en todo un abierto que contiene el punto A. No es función inversa hacia un lado. O sea, no es trampa, porque a veces uno puede hacer una trampa y decir, oye, me muevo del punto A solo en un sentido donde la cosa sea inyectiva. No, eso es trampa, no puedo encontrar ninguna propiedad de nada. Entonces hay que moverse en una vecindad, hacia la izquierda y hacia la derecha. Bueno, si ustedes se mueven hacia la izquierda y hacia la derecha, esa función jamás será inversible. Inyectiva, ¿cierto? Jamás inyectiva, porque a la izquierda y a la derecha del mismo punto tiene dos puntos con la misma imagen. Ahora, ojo que esto de aquí es una condición suficiente. Hay otras funciones que tienen derivada 0 y sí que son invertibles. La típica, esa. ¿Cuál es esa? Esa es la famosa... ¿cierto? Si esta era la x cuadrada, la parábola cúbica, justo en el origen, ahí tiene derivada 0. Mi teorema dice, no sé. Ahora, esa de ahí, por ser un caso particular, me dice, no sabías, pero esa sí que tiene. Y después le preguntan, oye, ¿y la inversa es continuamente diferenciable? ¿Cuánto vale la derivada de la inversa en el origen? Cuando la función tiene derivada 0, la inversa, ¿qué le pasa a la inversa? La función raíz cúbica. La función raíz cúbica es derivable, pero no derivable en el origen. Entonces, o sea, ese es un caso en el cual la inversa podría existir, pero no ocurre eso que la inversa tenga derivada continua. O sea, porque de hecho la derivada de la inversa es la inversa de la derivada. Y si esta derivada no es invertible, no puede existir esa parte. ¿Se fijan? Ahí uno rápidamente llega a contradicciones. Así que, eso es cualquier función. Ahora, estas funciones son muy sencillas. Si ustedes toman una función fea cualquiera, ahí dice en el gráfico de la función bueno, tiene que ser función, no funciona, así que no exageremos ahí. Entonces, respuesta, esa función, si fuese derivable, si su derivada fuese continua, esa función se puede invertir en torno de cualquier punto, en torno de cualquier punto, en torno de cualquier punto. Ahora, ojo, que siempre hay que restringir el dominio, hay que restringir el codominio para que la función sea localmente invertible. ¿Les parece? Ese es el teorema de la función. Teorema de la función. Ayúdame. Teorema de la función, se lo están aprendiendo. Teorema de la función inversa, ¿cierto? No están de paro hoy día, ¿no? ¿Cierto? O sea, no es que lo quieran hablar porque están movilizados, no. Simplemente porque a lo mejor tienen hambre o no están entendiendo. Es un teorema que dice cuándo existe la inversa de la función. Ya, entonces vamos con la demostración. Primera etapa. La primera etapa es esta de construir el intervalo en la vecindad donde la función es localmente invertible. Después las etapas que siguen son demostrar que esa inversa es derivable, que esa inversa, primero vamos a demostrar que esa inversa es continua, después vamos a demostrar que es derivable y después vamos a demostrar la formulita. Y todo eso es la parte de la demostración. Primera etapa, entonces pongamos acá etapa 1. Etapa 1. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que encontrar un abierto B. Ese es el objetivo, un abierto B. ¿Cierto? Un abierto que contenga el punto A.
por cierto, que contenga al punto A. Entonces, un abierto que contenga el punto A. Donde, cuando yo trabaje en ese abierto, ocurra lo siguiente. Ocurre que... Sí, sí. Que tengo una duda. Ujú. En la conclusión de este teorema, ¿cómo se interpreta? ¿Cuál de todas? De que la función es invertible, esa es una conclusión. De que la función inversa es continuamente diferenciable, es otra conclusión. Y después de que el diferencial de la función inversa es esta formulita, es la tercera conclusión. ¿Cuál de las tres te molestó? La tercera. La tercera. Bueno, esto simplemente es... Esto es un diferencial, función lineal continua. Hay que saber invertir ese diferencial para obtener esta otra función lineal continua. Si estuvieses en dimensión n, en Rn, esta de aquí sería una matriz de n por n. Y si esto es una matriz de n por n, lo que hay que hacer con esa matriz es... Invertirlo. invertir la matriz. Y tú inviertes esa matriz y te da la matriz que diferencial de la función inversa. Si estuvieras en R, en R, ¿cómo es en R? En R esto es un número. ¿Cómo se invierte un número? El número es el recíproco. Entonces esto dice que el diferencial de la función inversa es 1 partido por el diferencial de la función f, que es justamente lo que decía el teorema de la función inversa de primer año, ¿cierto? Decía, la derivada de la inversa. ¿Cómo se calculaba la derivada de la inversa? Se calculaba como 1 partido por la derivada de f. Esa es la fórmula de la derivada de la inversa, que aquí, mirado como operadores, es la misma cosa. Ahora, ojo que esto había que calcular en algún punto. Esto se calculaba en el punto Y. Esto de acá se calculaba en el punto X, donde Y y X están relacionados de alguna forma. Y es f de X, o si quieren, X es f a la menos 1 de Y. Esa era la fórmula típica. Así supongo que en primer año derivaron el arco seno, el arco tangente, todas esas funciones inversas. Uno decía, el arco seno, 1 partido por la derivada del seno. La derivada del seno es coseno, pero coseno evaluado en Y, que lo que X es coseno del arco seno, y ahí salían las formulitas de las raíces de 1 menos X cuadrado. ¿Te parece un poco que lo que estoy diciendo con esa cosa de ahí arriba? Sí. Ya, entonces bueno, vamos a llegar a eso. No sé si vamos a llegar hoy día, yo creo que no. Yo creo que hoy día vamos a intentar demostrar que la función inversa existe. Vamos a ver si somos capaces de probar alguna propiedad de la función inversa, pero no creo que alcancemos a llegar a todo. Entonces, lo primero que hay que hacer, vamos a ver, es, yo sé que estoy parado en el punto A de mi dominio, ¿cierto? Entonces, dibujito de nuevo. Tengo mi punto A del dominio. Entonces ahí lo voy a dejar bien grande, gordito, punto A. Después por acá está el codominio, y en el codominio tengo mi punto gordito igual a f de A. Y yo sé que la imagen de A es f de A. Ahora, miren, si hiciera la trampa y restringiera el dominio al singleton A y el codominio al singleton f, pues se termina el problema. La función es invertible. Es una función que tiene un único valor en el dominio, un único valor en el conjunto de llegada. Ya, no, pero yo quiero decir que esta función tiene un único valor en varias partes. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar un y por aquí y me voy a preguntar. Pregunta. Voy a tomar un y ahí y me voy a preguntar si es que existe o no existe un X por acá. Entonces voy a tomar el Y y me voy a preguntar si existe o no un X por allá, tal que... Entonces, esa es la gran pregunta. La voy a ir calculando aquí a la derecha. Ayúdenme, que si se pierden, no van a volver nunca más. Entonces, voy a decir Y, lo tomo en F. Bueno, por ejemplo, podría tomar F de A, pero no, tomo un Y en F. Ahora, lo normal es que el Y lo voy a tomar por acá cerquita, pero tomo un Y en F. ¿Y cuál es la pregunta que me hago? Me pregunto si existirá o no un X en... ¿Existirá o no un X en el dominio de la función? Por supuesto, tal que... ¿Qué tiene que cumplir dicho X? f de X igual. ¿Cierto? Tal que cuando yo le calcule f de X a esa X, me dé exactamente Y. En buena cuenta me estoy preguntando si estoy o no estoy en el conjunto imagen de la función. Pero me voy a preguntar un poquito más. Me voy a preguntar voy a hacer esa pregunta y en realidad me voy a preguntar si yo sería capaz de responder a esta diciendo que no solo existe el X, sino que dicho X sea único. Es porque si yo para ese Y encontrara un único X, entonces ahí no solamente tendría que estoy en el conjunto imagen. El conjunto imagen es fácil de generar, es f de cualquier cosa, es conjunto imagen.
pero yo quiero una parte de acá, unos Y típicos, de tal forma de que el X encontrado sea único. Y cuando sea único, ahí voy a tener que decir, este conjunto B lo voy a tener que tomar suficientemente chico. O sea, de ahí tiene que salir el conjunto B. El conjunto B lo voy a buscar intentando responder a esa pregunta. Ya. Ahora, aquí la pregunta es esa de ahí. Lo que hay que hacer de esta pregunta es calcular a quién. ¿A quién hay que calcular ahí? ¿A quién hay que calcular ahí? Hay que calcular a la X o a la Y. ¿Qué hay que calcular? ¿La X o la Y? A la X. A la X, ¿cierto? O sea, la Y es dado. Entonces, le pongo aquí dado Y en F. La pregunta es si soy capaz de encontrar el X y si soy capaz de ponerle condiciones al problema para que la solución sea única. Ya. Entonces tengo que atacar esa pregunta. Entonces, ahí uno dice, oye, tienes que resolver la ecuación f de x igual a y. Bueno, todo eso se resuelve despejando la x. Despejando la x. Ustedes despejan la x, están listos. Pero, ¿cómo voy a despejar la x? Entonces, ahí viene el truco de, primero, transformar la ecuación por otra ecuación equivalente, donde la otra sea más fácil despejar el x. Ya, existen muchas formas de hacer ese despeje, pero hay una que es muy simpática y de hecho tal vez la idea es de Newton, ¿cierto? Creo que incluso eso genera un método numérico que se llama el método numérico de Newton. En primer año es el método de Newton, en varias variables se llama el método de Newton-Raphson, que es una forma inteligente de despejar la X. Ahora, no es exactamente despejar, pero es escribir ese problema de una forma distinta, donde cuando yo lo mire diga, tiene solución. Yo diga, tiene solución única. Escribir ese problema de una forma distinta para que cuando yo lo mire diga, tiene solución, y cuando yo lo mire diga, la solución es única. Ya, entonces, lo que viene aquí es una serie de chupulencias. Ya les garantizo unas chupulencias. No tan complicadas. Ahora, si no lo hago bien, que no se me vaya a olvidar, no, si más o menos me sé la chupulencia, si no lo hago bien no me va a resultar. O sea, hay que despejar apropiadamente. Entonces, miren, esa ecuación lo primero que uno suele hacer es decir que se puede escribir como y. Pienso que eso no es una gran complicación. Esto se puede escribir como y menos f de x igual 0. Así, y menos 0. Mira, esas dos ecuaciones, creo que ahí sí que es evidente que ambas son iguales, ¿o no? O sea, y igual f de x es lo mismo que decir que y menos f de x tiene que ser 0. Ahora, lo importante es que me digan cuáles son los espacios, que no nos confundamos. Los espacios aquí involucrados son E o F. ¿Cuáles son los espacios? Este Y, ¿dónde vive? ¿En E o en F? F. En F. La X, ¿dónde vivía la X? ¿En E o en F? En E, pero su imagen en F. ¿Y este cerito que está al lado derecho, qué cerito es? ¿De E o de F? De F. De F. Ya, o sea, esa es una igualdad de dos vectores en F. Ojo que la voy a transformar en una igualdad de vectores en E. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a componer eso con una función que vaya de F en E. Entonces, ¿qué función tengo a mi disposición que va de F en E? Bueno, en el enunciado que borré, pero deben recordar, ¿se acuerdan que mi dato, cuál era mi superdato? Mi dato era que el diferencial de la F en el punto A, esa función era invertible. Pero esa función no me sirve, porque esa función va de dónde en dónde. Es lineal continua, ¿de dónde en dónde? De ENF. De ENF, ¿cierto? Ya, yo tengo un 0 que está en F, entonces no puedo aplicarle. Por ejemplo, podría decir aquí, lo que voy a hacer es, le aplico el diferencial. Ahora, si estuvieran en primer año, es lo mismo que decir, multiplico por la derivada. Aplicarle el diferencial. Ahora, en primer año uno se confunde, porque como los espacios son todos R, uno no sabe si va de E en F o va de F en R, porque siempre va de R en R. Y ahí como que cuando uno trata de resolver esta ecuación en primer año, no sabe muy bien por cuánto multiplicar. Ahora, aquí obviamente no puedo aplicar el diferencial, porque el diferencial no va en el buen espacio. ¿Cuál va en el buen espacio? El que va en la buena dirección es el diferencial, pero inverso. El diferencial inverso. ¿De dónde en dónde va el diferencial inverso? La inversa del diferencial. Si el diferencial iba de E en F, su inversa va de F. F en E.
Ahora, si estuvieras en el primer año, es simplemente que en lugar de multiplicar por la derivada, esa ecuación, el truco no es multiplicarlo por la derivada, el truco es... Dividirlo. dividir por la derivada. Se fijan que es como súper sutil en primer año, como uno dice, oh, puedo multiplicar, puedo dividir, me da lo mismo. Ah, pero si yo utilizo el dato de que esto es invertible, primer año significa que estoy usando el dato de que la derivada es distinta de cero. En realidad, cuando la derivada es distinta de cero, uno dice, podría multiplicar o podría dividir y ambas cosas funcionan. Ahora, una genera una ecuación simpática, la otra no. Ahora, aquí en varias variables, una tiene sentido, la otra no. Entonces, como esta tiene sentido, lo que voy a hacer con esta ecuación es, le voy a aplicar el operador diferencial de f de a a la menos 1. Entonces, a todo esto le aplico el diferencial de f en a menos 1. Recuerden que ese es un operador. Es como, a lo mejor si les molesta hacer eso, es como cuando tienen ecuaciones y dicen, voy a tomar logaritmo a los dos lados. O cuando tienen una ecuación y dicen, voy a tomar exponencial a los dos lados. De hecho, la exponencial es como más simpática, porque la exponencial se puede aplicar siempre. El logaritmo solo cuando los números son positivos. Pero a veces uno tiene ecuaciones y dice, conviene tomar logaritmo y después me devuelvo y tomo exponencial. Aquí a esta ecuación le tomo esa expresión. Entonces digo que con eso puedo deducir que el diferencial de la f en a a la menos 1 aplicado al vector y menos f de x, eso tiene que ser lo mismo que aplicarle el diferencial al 0. Pero el diferencial aplicado al 0 vale... Acá al lado derecho, si eso se lo aplico a 0, en primer año ustedes multiplican por f' da 0, si dividen por f' da 0. Aquí es porque es una función lineal continua, toda función lineal continua evaluada en cera da 0. ¿Pero qué 0? ¿En e o en f? El 0, este de aquí es en e. Todo esto de aquí vivía en f, le apliqué un operador que me lleva todo al conjunto e, ahora esta igualdad es en e. Pregunta, ¿es sí o solo implican? De arriba hacia abajo apliqué el operador diferencial diferencial de f en a la menos 1. Bueno, lo escribí un poquito más simple. Ahí está el menos 1. ¿Puedo pasar de la de abajo a la de arriba? Aplicando el diferencial normalmente, ¿no? ¿Cierto? Ahí es más fácil, ¿cierto? Porque ahora si estoy en e, le aplico este diferencial, el diferencial compuesto con el diferencial inverso que hay de identidad, que era lo de arriba. Este 0 se transforma en el 0 en f. Así que esas dos ecuaciones son equivalentes. Ya, bien. Y ahora viene el último truco, que es ya el truco sucio. Bueno, hasta ahí, bueno, de hecho ya hice un truco sucio. El truco sucio, les puedo contar dónde estaba el truco sucio. Uno no se da ni cuenta, pero después dice, lo voy a hacer solito, y no le resulta. Y se da cuenta de que aquí hay una cosa que es muy sucia y muy importante, que es escribir y menos f. También podría haber escrito... También podría haber escrito f menos y. Si ustedes escriben f menos y, no resulta. No resulta. Es súper importante escribir x menos f de x. Ese signo menos es súper importante en la demostración. Ahora, si no lo encuentran, al final tienen que ponerle el signo menos, si no, la cosa no funciona. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer con esa? Esa desigualdad me dijeron que era en e, y como esa igualdad es en e, lo que voy a hacer es sumar a los dos lados x. Sumar a los dos lados x. Y voy a escribir esta de aquí, que es el más sencillo. Voy a escribir esa x de ahí, va a quedar simplemente x igual, y al otro lado va a quedar x más diferencial de f en el punto a la menos 1 aplicado a la dirección y menos f de x. Ahora, ¿es cierto que esas dos últimas son equivalentes? De arriba pasé a la de abajo sumando x. ¿Cómo paso de abajo a la de arriba? Restando x, o sea, esa cosa de espacios vectoriales no hay ningún problema, sumar y restar. Así que resolver esa ecuación es equivalente a resolver esta. Recuerden que la gran pregunta era si esta ecuación tenía solución única o no, si yo podía dar las condiciones para que tenga solución única. Bueno, hacerse la pregunta en esa ecuación es equivalente a hacerse la pregunta en esta otra. Esa es la ecuación más importante, o sea, de esta primera parte. Esa ecuación, ¿por qué es tan importante? Uy, se me acaba de ir la imagen, ahí volvió a aparecer. ¿Por qué es tan importante esa ecuación? ¿La ven? ¿La ven? ¿Qué estructura tiene? Todo esto de aquí hemos estudiado para llegar a este día. Así que, ¿qué estructura tiene? ¿Qué dice? ¿No podemos armar una sucesión? X, ¿qué dice al lado izquierdo? X igual a, ¿qué dice al lado derecho? ¿Qué dice al lado derecho? Todo eso. ¿Qué es todo eso? Todo eso es una función.
¿Función de quién? ¿Función de quién? De X, sí. ¿Cierto? Claro, la Y es un dato, así que la Y aquí no está en cuestionamiento, aquí el problema es encontrar la X. Entonces, la Y, bueno, todo aparece, porque el resultado del problema tendrá que depender de Y. Sí, claro, pero este problema es un problema del tipo X igual una superfunción de... Ahí está la variable, miren. Entonces, este problema se puede escribir así. Es el típico problema de encontrar un X que cumpla X igual, y todo esto aquí lo voy a llamar G, índice Y, sí, porque el Y es importante, este lado de hecho depende de Y, pero el Y no es más que una constante. Todo esto, el Y es un dato, es como si fuera 5, como si fuera 8, un dato. Entonces voy a llamar, esta es una función, pero una función que depende de X. Y si quieren, le pueden hasta sacar la Y si les molesta, se la puede poner. La pueden volver a sacar. Entonces, ahora sí, si lo miran así, X igual G de X, ¿qué estructura de problema es eso? Punto fijo. Ese es un problema del tipo punto fijo. ¿Qué pasa con la imagen? ¿Es cierto que a ustedes se les dice perder también? ¿O solo a mí? Díganme, A mí se ¿saben? me ve bien. ¿Se te ve bien? ¿En qué sala estás? ¿A o B? En la B. En la B. Ya. Entonces, es este computador que tiene problemas. Entonces le voy a poner el número 0. Ya, y después de ver el número 0 aquí otro el número 1, y ahí muchas veces vuelve la imagen, bueno, no siempre. Podría apretar F5, pero si aprieto F5 separa la grabación, así que no lo voy a hacer. Ya, entonces, este problema es un problema de punto fijo, y entonces hacerse la pregunta de si existe tal X, si tal X es único, es lo mismo que preguntarse que si este problema de punto fijo tiene o no tiene solución, si ese problema de punto fijo tiene o no tiene solución única. Entonces, para eso hemos estudiado. Tenemos teoremas. ¿Cuáles son los teoremas? ¿Cuál es el teorema de punto fijo? ¿Cuándo un problema de punto fijo tiene solución única? Cuando es Banach. El espacio Banach, perfecto, aquí el espacio Banach eran 4 datos, ¿cierto? 4 datos, a ver si los aprendieron. Eso los tenemos para el control 1, esos 4 datos. El espacio tenía que ser Banach. Después, la F tenía que ser contractante. Contractante. Aquí hay una G. La pregunta es si es contractante. Después, la G tenía que, cuando yo la trabajaba en un dominio, ¿cierto? Cuando le aplicaba G a elementos de ese dominio, al aplicar G los resultados tenían que permanecer dentro del mismo dominio, ¿cierto? O sea, si yo le aplico a un punto G y el resultado sale fuera, donde ya no es contractante, se murió el problema. Entonces, si mi dominio es algo, tengo que ser tal que la función G toma un punto de esa, le calcula la imagen y la imagen queda dentro del dominio para poder hacer las iteraciones del punto fijo dentro de ese dominio. 4 cosas. Banach tenía que ser contractante. Cuando yo le aplicaba G a un elemento del dominio, el resultado tenía que permanecer dentro de ese dominio. Ahí es donde el B va a jugar un rol importante, de que el dominio sea suficientemente chico. Y la última cosa era que el dominio tenía que ser, porque después había un punto fijo, y el punto fijo podía tener límite, y el límite podía salirse fuera. El dominio tenía que ser cerrado. Entonces, 4 cosas que tenemos que verificar. Bueno, la primera, de ser Banach, no hay nada que hacer. Son las otras. Entonces, ¿será contractante? Esa es la gran pregunta. ¿Será posible que cualquiera que sea la Y es contractante? Ahora, noten que la Y no influye para nada en la contractancia. Si ustedes quieren calcular, por ejemplo, G de X1 menos G de X2, ¿qué pasa cuando calculan G de X1 menos G de X2? ¿Qué pasa con la Y? Ese calculador no es necesario, pero si lo quieren hacer, G de X1 menos G de X2, ¿qué le pasa a la Y? Miren, calculo GY de X1 menos GY de X2. Reemplacen. ¿Qué es GY de X1? Es X1 más diferencial de F en el punto A la menos 1 aplicado a la dirección Y menos F de X1. Eso es G de X1. Menos G de X2. ¿Qué es G de X2? X2 más diferencial de F en el punto A la menos 1 evaluado en Y menos F de X2. Ya, y si hago la resta, bueno, si hago la resta queda X1 menos X2, ya, ok, X1 menos X2. Si hago la resta aquí queda el diferencial de la función F,
diferencial de la función f en el punto a la menos 1, evaluada la dirección. Como es una función lineal, entonces la recta de diferenciales es el diferencial de la... La resta de diferenciales es lo mismo que el diferencial de la resta, ¿cierto? Entonces tengo que restar los argumentos porque es lineal. Y ahí la y menos y, ¿qué le pasa a ella? Se va, la y menos la y, no, esa no corre, y queda simplemente f de x2 menos f de x1. F de x2 menos f de x1. Ahora, con eso es difícil saber si la función es contractante o no, porque así a secas, ¿qué voy a hacer aquí? Por ejemplo, bueno, truco astuto, decir, tomo norma, y aquí digo, veo x1 menos x2, y digo que la norma de la suma es menor o igual que, mira, si me pongo astuto ya, pero no me sirve de nada, porque esa cosa no va a funcionar. Tomo norma, ¿y qué me queda al lado derecho? Veo menor o igual que la norma de la suma, ¿qué me queda? La norma de x1 menos x2. ¿Cierto? x1 más menos x2, disculpa, se me atravesaron las antenas y puse más antes de tiempo, más la norma de todo esto, más algo de bueno. Con eso, muerte. Eso ya no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque había que demostrar que g de x1 menos g de x2 era menor o igual que... Había que demostrar que era menor o igual que una constante c veces x1 menos x2, donde el c tenía que ser... menor que 1, y ese c nada que ver. Entonces ya, una vez que ya tienen un 1, si además hay que agregarle algo de por acá, a lo mejor van a decir, oiga, pero la f cumple algo. No, muerte, esa cuestión no funciona. Ahora, este cálculo solo lo hice para que se dieran cuenta que la lipschitzianidad de la g, o sea, cuando calculo g de x1 menos g de x2, eso no tiene nada que ver con la y, porque la y aparece solo como una constante. De hecho, si separan este diferencial, se van a dar cuenta que el diferencial de f en a la menos 1 de y para esta función g es una constante. Y lo único que queda importante es x menos diferencial a la menos 1 evaluado en f de x con signo menos. Así que la parte importante es x, ningún lápiz escribe, déjame otro, ese no. La parte importante de eso es x menos diferencial de f en a la menos 1 aplicado a f de x. Esa es la parte importante. La otra es solo una constante. La otra es solo una constante que cuando encuentren su punto fijo les va a decir, bueno, el punto fijo está más arriba, está más abajo, porque la x, no sé, o sea, la x tiene que ajustarse para que la ecuación sea cierta. Pero del punto de vista de la contractancia, del punto de vista de la lipschitzianidad, del punto de vista de g, esta es la parte importante. Y no sé si lo reconocen esto en primer año. ¿Qué término era eso en primer año? ¿Qué era eso en primer año? X menos ¿cuánto era eso? El diferencial era f', a la menos 1 era partido por f', x menos f de x partido por f'. ¿Reconocen eso en alguna parte o no? De hecho la ecuación x igual a eso, si piensan en punto fijo, n más 1, n. ¿Qué era eso en primer año? ¿Método de Newton? Ese es el famoso método de Newton en primer año, que les dice cómo encontrar, bueno, en primer año andan buscando cuando el f vale 0. ¿Se fijan por qué? Cuando el f vale 0. Porque justamente elimina la y. Justamente esto se reduce a eso cuando y igual 0. O sea, si ustedes andan buscando la solución de la ecuación f de x igual 0, esto mismo se puede hacer con 0 aquí y les queda el famoso método de Newton. Ahora, aquí está el método de Newton en general, el método de Newton en varias variables, donde lo que hay que hacer es invertir el diferencial y aplicárselo al f de x. Si fuesen matrices, aquí hay que poner una matriz inversa. Esto no es 1 partido por, es matriz inversa multiplicado por f de x. Ya, eso es en varias variables. Ya, entonces, cuéntame, esto de aquí lo voy a borrar. No entendí cómo llegó esto que tienen en una nubecita abajo. Eso de ahí lo hice pensando que y no era 0. O sea, pensando en separar aquí la parte con y. Te fijas que la parte con y aquí es diferencial de f de a la menos 1 en y menos diferencial de f en a la menos 1 en f de x. Entonces dije, esta parte es la parte que tiene y, que es una constante. En el problema es una constante. Lo trato como constante. Entonces por eso lo único que hace esa constante en esta función g, si pensáramos como en un gráfico, es esa función g o sube o baja. Pero cuando estudio la lipschitzianidad tiene que ver con las pendientes.
Entonces, esa constante no influye para nada en la elipsicianidad. Fue el calculito que hicimos ahí. Pero el calculito que es bastante malo, ese calculito no es el bueno. Entonces voy a escribir aquí, ¿cuál es el buen calculito? Es usar los teoremas conocidos, los teoremas de las funciones continuamente diferenciables, esos que dicen que esas funciones son localmente lipschitzianas si es que la derivada, ¿cierto?, en un punto tiene un valor preciso. Entonces, miren, voy a escribir GY de x es la función x menos, no, más, aquí dice más, diferencial de f en a la menos 1, el cual es aplicado a y menos f de x. Entonces, pregunta, ¿cuánto vale el diferencial? ¿Es diferenciable esa función? ¿Es diferenciable? ¿La x es diferenciable? Sí. ¿La f es diferenciable? Sí. ¿Y esto que es un operador lineal, la composición de diferenciables es diferenciable? Sí, totalmente. Entonces, puedo calcular el diferencial. ¿Cuánto vale el diferencial de esa función g? Ya, ¿cómo es en un punto x cualquiera? El diferencial de la suma. El diferencial de la suma es La suma de los diferenciales. la suma de los diferenciales. Perfecto. Y me encuentro con el primer escollo. ¿Cuánto vale el diferencial de esa función? Esa función que a cada x la asocia L de x igual x. ¿La misma función? Claro, esa función L, esa función es lineal y continua. De hecho, esta función se tiene nombre, no se llama L, se llama identidad. Identidad de x. Y cuando una función es lineal y continua, su diferencial es la misma función. Entonces, aquí la función es la función identidad. El diferencial de esa cosa es la función identidad. Identidad, ahí lo ponen instant. Ahora, si ustedes escriben esto evaluado en h, entonces aquí cambio identidad y pongo h. Eso significa la función identidad es la que, ¿cuánto vale en x? X. ¿Cuánto vale en h? H. ¿Cuánto vale la función? Saco la h, ¿y qué pongo en lugar de la h? Identidad. Ahí tengo identidad. Más. Después aquí tengo una composición. ¿Es esta función compuesta con esa? Bueno, el diferencial de la composición es la composición de los diferenciales. Lo habíamos escrito por acá arriba hace un rato más temprano. Entonces, y esta de aquí es una función lineal continua. Y ya les dije, las funciones lineales continuas tienen como diferencial Sí. ellas mismas, ¿cierto? Porque acuérdense que como es una función lineal continua, L de x de a más h es igual a L de a, ahí está, más L de h, ahí está el diferencial, más 0. Esa es la función en el punto, este 0 chica, y lo que queda ahí es el diferencial en la dirección h. ¿Cuál es el diferencial a secas? El diferencial a secas es la L. Ya, el diferencial de esta es diferencial de f en a la menos 1. Y eso hay que componerlo con el diferencial de la función que está acá adentro. Bueno, la y es constante, la y, su diferencial es 0. Eso de ahí ni un problema, ¿cierto? Las funciones constantes. Si ustedes escriben constante de a más h, una función constante en a más h es la función constante en a más 0, porque la función es constante. Ahí tienen su o chica, ahí tienen su diferencial. O sea, diferencial de la constante vale 0. Ya, signo menos sale fuera. Al menos. ¿Se acuerdan que les conté que ese menos era súper importante? Súper importante es el signo menos. Menos sale fuera. Y aquí queda diferencial de la f. Bueno, diferencial de la f vale simplemente diferencial de la f en x. Ahí está la composición. Ese es el diferencial de la función g. Entonces, astucia, ¿cuánto vale ese diferencial en a? Si yo calculo ese diferencial en a, en el punto a, ¿cuánto vale en a? Ahí reemplacen, donde dice x pongan a. ¿Qué queda cuando ponen a? Identidad menos diferencial de la función f en el punto a la menos 1, compuesto con el diferencial de la función f en... Quiero calcular el diferencial en a, ¿cierto? ¿Cuánto vale en a? En el punto del centro. Queda aquí diferencial de f en a. ¿Y cuál es la magia de mi signo menos? ¿Cuál es la magia de mi signo menos? ¿Qué es esta composición? Diferencial a la menos 1 compuesto con diferencial. ¿Cuánto vale esa composición? La identidad. ¿Y qué queda? Identidad menos identidad. ¿Cuánto vale este diferencial? 0. Fantástico. El diferencial es chico. Y cuando una función tiene diferenciales chicos, la función es lipschitziana con constante de Lipschitz chico.
Ahora, me van a decir, bueno, este es el diferencial solo en el punto A. Ok, bueno, pero en ese caso, si del punto A yo me muevo un poco, este diferencial no va a crecer mucho. No va a crecer mucho. Ahora, yo no quiero que llegue a valer... ¿Cuánto no quiero que llegue a valer? No quiero que llegue a valer, para que la función sea lipschitziana, sea contractante, no quiero que llegue a valer... Acuérdense ustedes que f de x menos f de y era así, era menor o igual que L veces x menos y, donde este L era algo así como el máximo valor posible que puede tomar el diferencial. Y yo quiero demostrar que mi función g es contractante, o sea, no quiero que el diferencial sea más grande que... 1, ¿cierto? Que 1 no, porque ahí pierdo la contractancia. Ahora, pero como el diferencial vale 0, si me paro en el A, el diferencial este máximo vale 0. Y si me empiezo a mover de 0, en torno de 0, bueno, ese diferencial puede crecer, pero ese crecimiento es acotado en la medida que mi delta no sea tan grande. Y de hecho, si ustedes quieren que el crecimiento sea epsilon, para epsilon existe un delta tal que se me mueva la bola de radio delta, el diferencial no tiene norma más grande que epsilon. Ahora, yo aquí me puedo mover más hasta que mi epsilon valga cualquier número menor que 1. Ahora, cualquier número menor que 1, pienso que en este ejercicio basta con tomar el número 1 medio. Entonces puedo decir, de aquí existe, o sea, aquí voy a tomando epsilon igual 1 medio, ese es el truco que está detrás. Entonces, existe un delta positivo, tal que si usted trabaja en la bola, entonces, para todo x en la bola centrada en A, porque en el punto A el diferencial es 0. Ahora, me muevo de A, pero no me muevo tanto como delta. Si trabajo en la bola centrada en A de radio delta, entonces ocurre que la norma del diferencial de mi función g sub y en cualquier x, esa norma es menor o igual que epsilon, valía 0 en el origen, y en realidad tomé epsilon igual a 1 medio, esta norma es menor o igual que 1 medio. Y si esa norma es menor o igual que 1 medio, significa que la función g es lipschitziana, significa que g sub y de x1 menos g sub y de x2, eso es menor o igual que, ¿cuál es la constante de Lipschitz? Si el diferencial es acotado por 1 medio, ¿cuánto vale la constante de Lipschitz? Vale exactamente 1 medio, ¿cierto? Esto es menor o igual que 1 medio veces x1 menos x2. Listo. Entonces, lo que hay que hacer es no ir a... La pregunta era, ¿existe un x único? Bueno, la cosa es, depende si esta función satisface o no las hipótesis del teorema del punto fijo. Entonces, ya para que eso ocurra, necesito que la x esté suficientemente cercana de la A, porque así yo sé que la g esa es contractante, ¿cierto? La g es contractante, ya. Entonces, primera cosa, la g es contractante. Después, segunda cosa, ¿qué pasa si... primera hipótesis, estoy listo. Lo único que hay que hacer, voy a marcar lo importante, que tenemos que trabajar en esa bola. En esa bola o en cualquier subconjunto de esa bola. Ahora, típicamente uno habla de bolas cerradas. Si ustedes quieren un abierto, bueno, fácil. Si quieren un abierto, no trabajen en la bola cerrada, trabajen en el interior de la bola cerrada y ahí van a tener un abierto donde esta igualdad es cierta. O sea, esta desigualdad es cierta en cualquier subparte de esa bola de radio delta en torno del punto A. Ya, entonces eso lo voy a guardar allá. Este calculito de aquí todavía no lo quiero borrar porque... eso no debería haberlo borrado tampoco. Bueno, lo escribo de nuevo. Pero esto de aquí me interesa mucho. Entonces voy a escribir aquí cuál era la definición de g sub y de x. Eso era x más diferencial de f en a la menos 1 a veces y menos f de x. ¿Se lo aprendieron? Ya, no importa si no se lo aprenden. Eso de ahí era la función que estábamos trabajando. Y hemos encontrado que la clave es encontrar si x vive en la bola centrada en a de radio delta, entonces g sub y de x 1 menos g sub y de x2, esa cosa es menor o igual que 1 medio veces x1 menos x2, y de hecho es más, el diferencial de la función g y en cualquier punto x es menor o igual que 1 medio. Eso fue lo que usamos en esa bola. Esa bola es súper importante. Tengo esos resultados. Ya, ¿cómo andamos con el punto fijo? ¿Es punto fijo? ¿Tiene puntos fijos? La función es contractante.
El dominio, bueno, voy a tomar como dominio esa bola, la voy a tomar cerrada para que sea cerrado. Es un Banach, es contractante, el dominio es cerrado. ¿Qué me falta? ¿Para el punto fijo? 1, 2. Área del dominio también. Que cuando yo tome un punto X de esa bola, si tomo un X de esa bola y le calculo G a ese X, el resultado tiene que seguir estando en la bola. Entonces ahora la pregunta es, ok, si tomo X en esa bola, ¿qué significa estar en esa bola? Significa que la norma de X menos A es menor o igual que delta, ¿cierto? Eso de ahí es cierto. Si eso es así, ¿qué pasa con G de X de la G de X? Entonces la pregunta, ¿será G de X para ese Y dado? ¿Será que G de X pertenece a la bola? ¿Cómo se sabe si pertenece a la bola o no? ¿Qué hay que hacer? Hay que calcular qué norma. G de X menos A. ¿Cierto? G sub Y de X menos A. Hay que calcularse esa norma. Esa norma. Ya. Ahora, perfecto. Ahora, G sub Y de F menos A. Ahora, ¿cuánto vale? Recuerden que si tengo 2 puntos de la bola, G menos G es un medio. Eso sí lo sé. G menos G es un medio. Entonces, el X está en la bola, el A está en la bola. Si dijera G de X menos G de A, estaríamos listos. Si dijera G de X menos G de A, estaríamos listos. Pero no dice G de X menos G de A, dice G de X menos A. Así que parece que es razonable, ¿cierto? Es razonable decir, miren, aquí voy a hacer un Nikita Nipone, Voy a sumar y restar. G de Y de A, y le voy a sumar GY de A menos A. ¿Por qué? Porque ahí aprovecho la elipsicidad que tengo más arriba, ¿cierto? Entonces aplico mi desigualdad triangular y digo que por un lado tengo G de X menos G de A. Ya, si no es necesario ponerle Y, no le pongo Y. Solamente le voy a poner Y más adelante cuando el Y sea variable. Por el momento la Y solo es una constante. En todo esto la Y es una constante. Ya, y esto queda eso más la norma de GY de A menos A. Ya, en la primera aprovecho mi dato, ¿cierto? Yo sé que G de X menos G de A, eso lo sé. G de cualquier cosa menos G de cualquier cosa es menor o igual que... Dígame, aquí, esta de aquí, G menos G es menor o igual que... Dígmelo. Para saber que existen. Un medio de la norma. Bien, gracias, existen a multitud, ¿cierto? Un medio de la norma de... X menos X menos A. Y yo sé que la norma de X menos A es menor o igual que delta. O sea, aquí tengo un medio del radio de la bola. Yo quiero demostrar que esta cosa es menor o igual que delta. Entonces, claro, aquí tengo un medio del radio de la bola. Entonces, ¿qué debería tener por acá para que todo funcione? Acá debería aparecerme otro medio del radio de la bola. Ya, pero esto se puede calcular. GY de A. ¿Qué es GY de A? Aquí, ahí está GY. Si ustedes ponen A, les queda A diferencial EY menos F de A. Si a eso le restan A, esa cosa no es más que la norma de... Aquí se rebotan, los dejo abiertos. GY de A menos A. Entonces, GY de A menos A. Queda esto evaluado en A. O sea, queda la norma del diferencial de la función F en el punto A la menos 1, el cual está aplicado a Y menos F de A. Así es, diferencial aplicado a Y menos F de A. Ya, y ahora podemos decir, oiga, pero esta cosa todavía puedo aplicar una desigualdad triangular. No desigualdad triangular, esto se llama la desigualdad de las funciones lineales continuas. Ya, esto de aquí lo voy a poner un medio de delta. Ya, un medio de delta más, y este de aquí acoto por la norma del diferencial. ¿De acuerdo? Así que eso es un operador lineal continuo, tendrá su norma, no sé cuánto es su norma, algo. No es cero, de hecho, esa norma. ¿Por qué esa norma no es cero? Porque el diferencial no es cero. ¿Por qué el diferencial no es cero? Porque es invertible. Las cosas invertibles no pueden ser cero no es invertible. La función que va de E en F tal que a cada X la asocia a cero, esa no es invertible. No, este diferencial es invertible, así que no es el operador lineal cero, así que esa norma no vale cero.
De hecho, bueno, si igual sería 0 fantástico, ¿cierto? Quedaría todo muy fácil. No, eso no vale 0. Queda eso multiplicado por la norma de y menos f de a. Entonces, ahora veo que para poder concluir necesitamos que pedirle algo a alguien. Hay que pedirle algo. Este es un dato. Esto de aquí vale lo que vale. A lo mejor vale 1000, vale 2000. No sé cuánto vale. Hay que cargarle la mano a quién. ¿Quién tiene que al Y, ¿cierto? ¿Qué tiene que cumplir el Y? Lo que tiene que cumplir el Y aquí es que tiene que estar cercano a FDA. a f de a. De hecho, habíamos puesto hace un rato que en el dibujito que estaba el a, al otro lado estaba el f de a, y los y estaban por aquí, lejos de f de a, tienen que estar suficientemente cerca. Si no, no cumple la condición de que g de x esté dentro de la bola. Entonces, ¿cuán cerca? Bueno, vaya, aquí voy a empezar a borrar estas cosas. Está tan cerca como... Bueno, hay que pedirle, ¿qué le vamos a pedir? Que esto sea menor o igual que delta, o sea, todo esto sea menor o igual que delta medios. O sea, esto de aquí tiene que ser menor o igual que delta medios partido por esa constante, para que multiplicarla por eso de eso. Entonces, hay que tomar, entonces aquí digo, hay que tomar y dentro de ¿dónde? Dentro de una bola. Dentro de una bola. La bola B centrada en f de a. Y centrada en f de a, ¿de qué radio hay que tomarla? Delta medios, ¿cierto? Para que aquí de delta medios, y tiene que ser tal que esta norma sea menor o igual que delta medios, dividido por la norma del diferencial de la función f en a la menos 1. Ya, bueno, esa cuestión es un número, un poquito feo, pero un número. Entonces, el diferencial de la función inversa. Ese número, si ustedes toman y dentro de esa bola, entonces ahora sí que el g de x transforma, la función g transforma a la bola a delta en la bola a delta. Todo esto de aquí vale que con eso, todo esto de aquí sería menor o igual que delta. Y con eso g de x pertenece a la bola centrada en a radio delta. Y con eso, ¿qué se logra con todo eso? De que la función cumple las cuatro propiedades. Entonces ahora vuelvo sobre este problema que lo tengo bastante demacrado aquí entre medio de la pizarra. Pero entonces ahora me pregunto, bueno, si yo tomo el y en esa bola y trabajo solamente con la x, de hecho ahí tengo, el y en esa bola, y tomo el x, lo busco en este otro, pregunta, ¿es cierto que en esta bola este problema tiene solución única? Respuesta totalmente verdadera, ¿cierto? Porque cumple todas las hipótesis del teorema del punto fijo. Y de hecho, oye, teorema del punto fijo, ¿y cuántas soluciones tiene este problema en esa bola, dado el y en la de allá arriba? ¿Cuántas soluciones tiene este problema? ¿Qué dice el teorema del punto fijo? Que no solo existe la solución es única. Entonces, para cada y en esa expresión, si usted busca una x en esta bola, la respuesta es el x existe, y no solo el x existe, sino que el x es único para todo y en ese bola. Ahora, el único problema que tengo es que las bolas me quedaron cerradas. Entonces, pregunta, ¿puedo trabajar con las bolas abiertas? Ya, a ver, esta de aquí, ¿le puedo poner abierta? ¿Qué me dice el teorema punto fijo? O sea, ¿se le pongo abierta? ¿Se enoja o no se enoja? Se enoja porque no es el mismo dominio. ¿Cierto? O sea, es el mismo dominio porque la bola abierta está incluida dentro de la abierta, dentro de la cerrada. Pero el teorema del punto fijo exige que el dominio sea cerrado. Y si yo le pongo aquí bola abierta, no, entonces esa bola no la puedo tocar todavía. Ya, pero y la otra, la del y, ¿qué pasa si en lugar de trabajar con y en esa bola cerrada, yo trabajo con y en la bola abierta? Si yo trabajo en la bola abierta, ¿puedo hacer estas desigualdades en la bola abierta? Pues será lo único que cambia. Lo único que cambia es que aquí esta desigualdad sería menor estricta. Entonces, sí, es conveniente trabajar en la bola abierta. Entonces digo, en realidad con esa bola me bastaba, pero si soy un poquito más astuto, entonces ahora mis dominios pasan a ser abiertos. Este es un abierto en torno del f de a. Ahora, incluso con ese dato existe la función g, es tal que g de x está en esa bola, pero además esta desigualdad, aquí puedo decir un poco más, esta desigualdad es, ¿cómo es esa desigualdad?
si este número es menor estricto que ese de ahí arriba. Si ese de ahí es menor estricto que lo de ahí arriba, entonces el diferencial se va, el delta medio queda, y queda delta medio más delta medio, delta, pero este número sería menor estricto que ese, así que esta desigualdad pasa a ser Menor no. menor estricta, ¿cierto? O sea, le puedo borrar ahí la rayita. Ahora, de todos modos trabajo en la bola cerrada para que el señor punto fijo esté contento. El punto fijo me dice, oye, mira, si tú tomas una Y en esa bola y andas buscando una X en esta otra, el problema siempre tiene solución y la solución siempre es única. Perfecto, gracias teorema del punto fijo. Entonces el problema que yo andaba resolviendo tenía solución, todo perfecto. Qué bien, te borro, ya te usé, ahora te voto. O sea, punto fijo, fuiste útil y ahora te voto. De hecho, algunos pueden decir, bueno, fuiste fijo, pueden analizar, sacar el método numérico, tienen que integrar esa ecuación y así obtienen la X solución del problema. Pero ahora, una vez que ya encontré, dije, el punto fijo satisface X igual G de X. Y yo sé que si X está en la bola, su imagen está en la bola, pero con esta desigualdad, con esa desigualdad estricta. ¿Dónde está realmente el G de bueno, el punto fijo lo lleva X barra, ¿cierto? X barra es el punto fijo. Yo sé que el X barra está en la bola cerrada, pero cuando le calculo su imagen, de hecho X barra igual G de X barra, con este calculito de aquí me dice que la imagen de X barra dista de A. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Un delta. La desigualdad. O sea, la imagen dista de A, ¿cuánta distancia? ¿Es menor o igual o menor estricta? Menor estricto. Entonces, claro, señor punto fijo, tú me dices que el dominio tiene que ser cerrado. Fantástico. Te di todo lo que querías, te di tu dominio cerrado. Pero ahora que tú me dijiste que ese problema tiene solución en el dominio cerrado, yo miro mi calculito y digo, sí, el teorema vive en el mundo cerrado, pero esta X barra en realidad vive en la bola abierta. Porque este X, bueno, aquí está encerrado, pero como es igual a su imagen, las imágenes viven en el abierto. O sea, el primer punto inicial del punto fijo podría estar en el borde, pero una vez que ustedes están en el borde, calculan G e inmediatamente las iteraciones se meten al interior de la bola. Y la solución, que es el X barra, va a estar dentro de la bola abierta. Así que puedo borrar todo esto y decir que para cada Y, entonces aquí voy a decir, hay que tomar, no, en realidad lo que puedo decir es lo siguiente, para cada Y, bueno, existe un delta, eso es la primera cosa, el delta positivo existe. De tal forma que si ustedes trabajan en la bola abierta, centrada en FDA de ese radio, con ese Y, para cada Y ahí existe un único X barra que vive en la bola abierta, centrada en A del radio delta, que cumple la ecuación, ¿qué ecuación cumple? F de X barra igual, bueno, punto fijo, pero el punto fijo recuérdense que lo habíamos escrito por aquí, lo borré, pero era equivalente a la ecuación F de X igual Y. ¿Qué hemos demostrado? Hemos demostrado ya, dibujito y nos vamos, ¿cierto? Dominio A, conjunto F. Hemos demostrado que existe un delta. Entonces yo trabajo en esa bola. Esa bola es la de radio delta en torno de A. Existe otra bola por aquí, en torno a F de A, de radio feo. Esa de ahí, bola de radio feo. Ahí está. Tal que para cada Y de acá, para cada Y, ¿cuántas preimágenes tiene ese Y? ¿Cuántas preimágenes tiene ese Y? Ese Y, ¿cuántas preimágenes tiene? Ahí está, tiene solo una preimagen. Ahora, la pregunta es, ¿y esto es todo el conjunto preimagen o el conjunto preimagen puede ser... Yo sé que este Y aquí tiene solución única, pero a lo mejor podría no ser sobreyectiva. E incluso ese Y también podría ser la imagen de alguien que venga por allá arriba, ¿cierto? O sea, a lo mejor, oye, yo también tengo imagen igual Y. No me importas, pero yo sé que aquí hay un punto que tiene imagen igual Y. A ti no te considero porque no estás en esa bola. Y a los que están en la bola no los considero a todos, sino que en realidad lo que hay que hacer es solo un único truquito, es decir, que en la vecindad del punto A, S abierto B, es la bola prima A, delta, pero solo aquellos cuyas imágenes están allá, que sean inter, la preimagen del conjunto bola prima F de A radio, a ese número grandote de ahí lo voy a poner delta mayúscula, para no escribir tanto, delta mayúscula.
¿cierto? O sea, digo, todos tienen preimagen. Yo tengo preimagen, yo tengo preimagen, yo tengo preimagen, pero a lo mejor las preimágenes son solo una parte, no toda la bola. Entonces hay que tomar la bola, intersectarla con la preimagen para que todo funcione. Ahora, a lo mejor dicen, oye, yo también tengo preimagen por allá, pero esa se muere con la intersección. No, tú no corres, solo las preimágenes de acá. Este conjuntito de aquí es mi conjunto V. Pregunta, ¿es abierto? Sí, ¿Por qué? porque es la intersección de... Porque esa bola es abierta y esta es la preimagen vía una función continua de un abierto. Toda preimagen de abierto es abierto, por lo tanto este es abierto, el otro es abierto, intersección de abiertos es abierto. Listo, eso sería por hoy. Hemos encontrado la función inversa. En la próxima clase la derivamos. Sería todo.